Bon dia, buenos días. Estamos muy contentas de encontrarnos hoy aquí otra vez. Estem molt contentes de tornar-nos a trobar avui a la segona jornada del tercer congrés de DOFEMCO, titulat La coeducació davant la violència contra les nenes i les dones. Estamos muy contentas de celebrar la segunda jornada del tercer congreso DOFEMCO llamado La coeducación frente a la violencia contra las niñas y las mujeres, aquí en Mollet del Vallès. Bien, ayer fue una jornada muy intensa, con ponencias y comunicaciones que nos ayudaron a ver la grave situación de violencia con la que se encuentran las niñas de hoy en día, pero esperamos que la rabia y el dolor que sentimos delante de todos estos datos se siga convirtiendo en organización y lucha colectiva. Por ello, os volvemos a recordar que DOFEMCO es una asociación sin ánimo de lucro, autogestionada y que funciona gracias al trabajo organizado de docentes feministas de todo el Estado. Os animamos a que nos deis apoyo siendo socias activas, simpatizantes o haciendo alguna donación. Tenéis todo de QRs por todos lados para conseguir-lo. A més, voldria recordar que aquest és l'esdeveniment més proper, que tenim aviat és el 8M, no? Que és per seguir mostrant aquesta lluita col·lectiva. L'any passat, des de la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, vam aconseguir que sortíssim al carrer 4.000 persones i volem que aquest any siguem moltes, no? Estem moltes treballant per això i ens veiem el diumenge 8 de març a les 12 a Plaça Catalunya. Bien, pues después de las intervenciones, debates y presentaciones de pósteres de ayer, hoy seguimos con una jornada con más ponencias, más comunicaciones, más debates, para seguir trabajando por la coeducación real basada en la evidencia y que tenga como objetivo la igualdad real entre niños y niñas. Ayer vimos críticas a diferentes propuestas, también propuestas propias nuestras para cambiar estas propuestas que no funcionan y hoy seguiremos en esta dinámica, ¿no? De criticar aquello que vemos que no funciona y hacer nuevas propuestas. En este primer bloque, antes de la pausa y la segunda tanda de presentación de pósteres, vamos a contar con una ponencia y 3 comunicaciones breves. En este bloque no tenemos espacio de debate, pero van a subir las ponentes después con todo el segundo bloque. Por ello, si tenéis preguntas, anotarlas ahora porque las podréis hacer después. Pues bien, empezamos con la ponencia de hoy, de Rosa Urien. No sé, ya está preparado, ¿no, Carmen? Vale, pues la presento. Muy bien. Rosa Urien es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el inicio de su carrera profesional, su interés se centró en la atención individualizada y grupal a las mujeres con malestares de género, consecuencia de la diversidad de situaciones de vida siempre atravesadas por la violencia. Ha trabajado 10 años de forma exclusiva en la Asociación Mujeres para la Salud, un referente en la atención feminista a las mujeres, con la que sigue colaborando activamente. Es formadora, terapeuta individual y grupal, experta en psicoterapia de equidad feminista. Como docente, su experiencia se remonta a 12 años en las aulas de centros públicos de la Comunidad de Madrid como profesora de servicios a la comunidad. Gracias, Rosa. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Bueno, estoy encantada de estar aquí con todas vosotras. Para mí es un honor compartir este escenario que ha sido compartido ayer con tanta sabiduría y tantísimo conocimiento. Yo ahora cuando veníamos para acá decía, a ver qué tal esta mañana, que yo soy de naturaleza vespertina, a ver cómo está mi querido cerebro esta mañana. Espero que nos acompañe. Bueno, pues el micro no se me oye con este vozarrón que me caracteriza. Bueno, pues como decía, estoy muy agradecida por estar aquí y formar parte de este congreso y de, bueno, en la medida de lo posible poder transmitir un poco también mi experiencia. Hoy quisiera transmitiros y contaros un poco como desde 2 líneas, ¿no? Por un lado, la experiencia como psicóloga en Mujeres para la Salud, la intervención con mujeres adultas, las secuelas de los abusos sexuales, de las agresiones sexuales en la infancia y también como profesora de servicios a la comunidad, que es ahora mismo mi función. Soy docente en este instante, ¿no? Y trabajo en un instituto
Y siempre mi función en los institutos ha sido docente. Doy clase en la FP, en los grados medios y en los grados superiores. Ahí estoy. Entonces, desde ahí, bueno, pues también vemos y detectamos muchas veces esas secuelas, ¿no? Bueno, agradezco de nuevo mucho a Dofenco, a Ana Hidalgo, que ha pensado también en mí y que nos permite reflexionar y tener estos momentos, ¿no? Para mí, hablar de agresiones sexuales en la infancia supone, sobre todo, empezar por el principio, ¿no? Nombrar. Creo que eso es lo primero que aprendí a hacer cuando empecé a leer sobre feminismo, cuando empecé a entender qué pasaba también en mi vida, ¿no? Empecé a comprender que lo más importante era ponerle nombre a las cosas. ¿Qué ocurre con los abusos sexuales en la infancia, con las agresiones sexuales? Pues que no existen básicamente porque no se nombran, ¿no? Nadie habla de esto, muy pocas personas hablan de esto. Esto es muy incómodo, ¿no? Son actos que cuando hablamos de ellos, pues habitualmente nos arrugamos, o a mí ahora, anoche que vi a una querida amiga de aquí de Barcelona, me dijo, pero eso pasa todavía, Rosa, ¿no? Eso pasa todavía, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está acompañando, ¿no? Entonces, siempre que hablo de este tema, me gusta decir que todo lo que yo transmito lo he aprendido básicamente estudiando, por supuesto, pero sobre todo trabajando con las mujeres víctimas. Y en honor a ellas es por lo que hablo desde aquí también, ¿no? Bueno, pues nombrar creo que es fundamental para que lo tengamos presente, porque esos agresores que vamos a ver ahora son en un porcentaje altísimo los hombres que tenemos a nuestro lado y además los hombres queridos que tenemos a nuestro lado. ¿Qué significa esto de agresiones sexuales en la infancia o así, ¿no? Siempre acortamos un poco y en este caso vuelve a hacerlo más amable, ¿no? Yo no quisiera nunca que esto fuera más amable, ¿no? Aquí tenemos la definición que recoge cada vez más completa, ¿no? La ley y también que cada vez la sociedad va comprendiendo más, ¿no? Son actos de carácter sexual que se ejercen de manera violenta contra los niños y las niñas. De manera violenta no quiere decir necesariamente que se ejerza una coerción física. De hecho, es que la mayoría de las veces no hay una coerción física. Sí que hay una coerción emocional, siempre la hay, porque vamos a ver que el componente fundamental de los abusos sexuales, de estas agresiones sexuales en la infancia, es el poder. Se agrede porque se puede. Y con esto yo ya podría bajarme de aquí, porque esto es lo fundamental. Se agrede porque se puede, porque se está en disposición de, se accede, se tiene acceso a estas niñas, a estos niños y a estas niñas. Entonces, cualquiera de estas opciones que tenemos aquí, el visionado de material pornográfico, el incitarle a caricias, el mostrarle caricias, el invitarle o coercionarles a que tengan relaciones entre iguales, el comprarle, ofrecerle lo que sea por cualquier tipo de material con carácter sexual o el que te acerques o hagas un acercamiento con intención sexual a un menor o a una menor, eso es una agresión sexual. Yo creo que esto hay que nombrarlo, hay que decirlo, ¿no? Y luego, pues a veces cuando estoy en otros foros me dicen, entonces, estas cosas que a veces te preguntan, ¿no? Y dices, ¿ves como si es fácil detectarlos? Porque te dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que todo va a ser una agresión sexual? ¿Ves como si es fácil? No es nada difícil detectarlo, ¿no? Habitualmente, si tú tienes una relación sana y saludable, tu intención no es sexual en una relación con un menor o una menor, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Pues a veces nos preguntamos, ¿son muchos o son pocos? Pues siempre son aterradores. Siempre que haya una niña violentada es una barbaridad, ¿no?
entre un 10 y un 20 o 25%, ¿no? Según las estadísticas que tenemos, ¿no? en nuestro país, han sufrido abuso sexual. Vale, eso es lo que tenemos, pero lo peor es que la Organización Mundial de la Salud dice que va a aumentar. Y va a aumentar, ¿por qué? Por esa herramienta que tenemos, que es lo digital, ¿no? Esto, de nuevo, nos da ese amplio margen para que por ahí entre todo este aspecto tan complejo y tan horrible, ¿no? del ser humano. Otro aspecto fundamental es que el 80% o más, porque es que esto depende también de los estudios, pero bueno, a veces yo digo, bueno, vamos a poner el dato en donde lo tenemos realmente, ¿no? Pues el 80% de los casos de niños y niñas de la infancia agredida sexualmente es del entorno más cercano. Porque si hay una relación de poder, quiere decir que estás cerca, quiere decir que puedes hacerlo. O sea, quiere decir que existe otro componente fundamental, que es la confianza. Por eso se quiebra tanto la persona, porque entra ese factor tan importante que es la confianza. Contesto otros pocos más de datos que tenemos, ¿no? Siempre que una viene a hacer una presentación, a hablar de algo, pues reviso un poco, ¿no? Y digo, vamos a ver qué es lo que está habiendo ahora, ¿no? Ahora, sobre todo, estamos buscando datos e información sobre todo lo que tiene que ver con delitos sexuales digitales, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Si habéis estado escuchando un poquito las noticias estas semanas, en eso estamos, ¿no? En eso se está ahora, ¿no? Que está muy bien, porque quiere decir que el país, el resto de las personas, o bueno, quiero yo pensar, ¿no? Lo están escuchando que esto está pasando, ¿no? Que nuestras niñas están en esta situación, ¿no? Que pueden estar sufriendo abusos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que en 2022 había denunciados, siempre estamos hablando de casos denunciados, como en todas las violencias, hay muchos más que no han sido denunciados. Los denunciados, bueno, un monto, 954, muy altos. En 2024 aumenta. Otra vez, ¿no? Me gustaría otra vez que esto, digo, voy a hacer unas barras, ¿no? No quiero hacer más barras, estoy harta de hacer barras que suben y suben, ¿no? Me gustaría hacer que bajan, ¿no? ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Por qué tenemos que hacer, de nuevo, ¿no? algo diferenciado? ¿Qué les pasa a las chicas? Pues resulta que son el 68% de las víctimas. Así que claro que sí, evidentemente tenemos que dedicarle una y todas las jornadas que hagan falta, porque tenemos que fijarnos en qué les pasa a estas niñas y en cuáles son, cómo son las intervenciones que tendremos que hacer también con ellas, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo son esos depredadores? ¿Qué características tienen? ¿Está bien que hablen masculino o no? O Rosa, te tienes que corregir y utilizar un lenguaje, a ver si no tienes perspectiva de género y no estás usando un lenguaje adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a las estadísticas para ver un poquito, y las del 2004 de delitos sexuales nos cuentan esto, ¿no? Que en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, ¿sabéis cuál es, verdad? A mí me miran todos los años, comprueban que yo no soy una delincuente sexual porque voy a trabajar con menores. Aquí supongo que el porcentaje más alto sois docentes, ¿no? Entonces, todas tenemos que permitir o entregar un certificado en el que dice que no somos delincuentes sexuales. Eso quiere decir que no tenemos una sentencia firme. Solo eso, ¿eh? Bueno, solo eso no es poco, ¿eh? No es poco. Pero otras cosas pueden haber pasado. Porque puede pasar todo esto que ocurre, que, bueno, vamos a ver, esto hay que demostrarlo, a ver esta niña, qué le está pasando, no sería que le gustaba el profe y todas estas cosas que a veces también escuchamos mucho. Entonces, bueno, pues en el 96 largo, casi 97, como yo no soy de estadística, pues sabes que lo tuve en primero de carrera y tengo 56, ¿dónde estará mi estadística? Pues en el 97% de los casos son hombres y en un 3% son mujeres. Hace poco, que también me gusta, ¿no? Hice
otra vez una formación, la recibí yo también, ¿no? Entonces me senté allí, ¿no? Y hablaban de los agresores y las agresoras. Y yo de nuevo digo, está bien que usemos un lenguaje correcto, ¿no? Pero también que pongamos el masculino cuando es masculino singularmente plural. Con perdón para todas las de lengua que estáis aquí por este rollo mío del lenguaje, ¿no? Los menores condenados, que también es algo con lo que nos vamos a encontrar mucho en los centros docentes, ¿no? Agresiones, aquello que llamamos entre iguales, porque claro, cuando hablamos de una relación de poder, siempre hemos incorporado, cuando sabemos algo, decimos, la ley nos marca un tema de edad, ¿no? Que haya una diferencia de edad. No, es una relación de poder, no un tema de edad, no una diferencia de edad, es una relación de poder. Y si sabemos cómo nos socializamos los hombres y las mujeres en esta sociedad, hay una relación de poder entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas. Así que ahí está la relación de poder necesaria para que se den las agresiones sexuales. De nuevo encontramos estos datos, ¿no? Los chicos en un 95% son los agresores, ¿no? Y en un 4,4% son las chicas las agresoras. ¿Cuándo se dan estas agresiones? Pues de nuevo las estadísticas dicen esto. Luego la práctica nos cuenta a veces otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto nos dicen las estadísticas, que las niñas sufren las agresiones entre los 7 y los 9 años, ¿no? Seguro que, porque las estadísticas se quedan ahí, se pierden, ¿no? Pero yo entonces me acuerdo, ¿no? De mi sobrina, que tiene 9 años, ¿no? Y me acuerdo de una prima que tengo, ¿no? Que ha tenido una niña, ¿no? Que tiene 3 años. Y entonces me acuerdo de ella, de cómo es, de sus características, de cómo habla, de cómo se mueve, ¿sabes? De cómo se relaciona y de cómo viene y te toca, te habla, se te sube encima, de cómo confía en ti simple y sencillamente porque eres adulta. Entonces, me acuerdo de esas niñas, de esa niña de 7 y de 9 que todavía te tiene como referente. Ese es el poder. Ese es el poder que tenemos y todas y todos tenemos que ser capaces de gestionar ese poder que tenemos. Entonces, ahí está. Para las niñas es el entorno familiar y luego vamos a preguntarle muchas veces, ¿y por qué no lo dijiste? Porque está en mi entorno familiar. A los niños les ocurre, según las estadísticas, entre los 11 y los 12 años y también está en su entorno más cercano, pero ¿sabéis esos círculos que a veces aprendemos, ¿no? Sobre el espacio de intimidad, el espacio familiar, el espacio social? Pues estos agresores, en el porcentaje más alto, están un poquito más allá. Es el profesor, es el sacerdote, es el psicólogo también, es el profesor de educación física, es quien puede, quien está cerca. Es el monitor, como decíais ayer, de los campamentos, ¿no? Bueno, aquí está el otro dato, ¿no? Solamente el 15% se denuncian, el 15%. Así que estos datos se nos caen ya todos, ¿verdad? No sé para qué tanto tiempo si todo se cae, ¿no? En el 41%, que esto es muy importante para lo que vamos a poder hacer, para la atención que le vamos a poder dar a estas niñas, pasan por unos procesos judiciales larguísimos. Ahora se está también en eso, ¿no? Que estos espacios sean realmente amables para la infancia. No sé si habéis estado alguna vez en un juzgado. Yo alguna vez he pisado uno de violencia de género. ¿Sabes? Y luego también me ha tocado hablar con fuerzas de seguridad del Estado y todo esto, ¿no? Y me ha tocado también entender y decir que nos cuidan y nos protegen. A veces sí, pero a veces están ahí también, ¿no? Dentro de este núcleo. Y es que esto es una realidad, ¿no? Desgraciadamente no hay ningún colectivo, no hay ningún grupo, no hay ninguna profesión te libera de esto. Solamente te libera el conocimiento y la capacidad de decir, esto es un delito, es un abuso por mi parte y yo me retiro de aquí. Me pase lo que me pase a mí. Otra vez, si tengo un deseo, pues mira, te lo miras y te lo revisas y haces lo que tengas que hacer. Pero que tengas un deseo no es que tengas un derecho, creo que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Bueno, la declaración más de una vez de las agresiones supone la revictimización. Esto también es como la base de nuestro trabajo, ¿no? Como
como profesionales de atención a cualquier tipo de víctima de violencia. Tendrían que contarlo solo una vez, solo una vez. Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? ¿Por qué sucede? Bueno, pues ya lo estamos viendo, lo estamos hablando, quizá lo sabemos mucho también, ¿no? Recibimos una educación de género, ¿no?, por décadas y generaciones y la seguimos recibiendo, ¿no?, en la que en este tema que estamos hablando, los agresores, los victimarios son imposibles. O sea, es imposible que sea él. Es imposible que ese hombre al que yo conozco, ese hombre con el que yo comparto mi vida, ese hombre con el que yo me voy de vacaciones, ese hombre que es mi amigo, al que yo le cuento mis cosas, ese hombre al que yo le he visto llevar a su hija al colegio, ese hombre que yo he visto cómo lleva a sus nietos de la mano, ese hombre, porque mira, hay otros que son malas bestias, que los vemos todas. Mira, esos no son. Ya me gustaría, ¿sabes? Y aquí entra la metáfora tan potente, ¿no?, de la Caperucita Roja, ¿no?, que seguro que habéis escuchado ese cuento, ¿no?, pero que nunca nos lo terminan de contar bien, o tenemos incluso imágenes románticas, ¿no?, como contabais ayer en esta presentación, ¿no?, de la romantafantasy, como decíais, ¿no? Perdón. Esto, exacto, ¿no? Me ha encantado, ¿no?, porque tenemos todos esos, ¿no?, pero es que tenemos ese arquetipo de base, ¿no?, que viene ya, ¿no?, que es que, nena, ten cuidado cuando salgas al bosque, ten cuidado tú, nenita, ten cuidado tú, porque hay un lobo por ahí. Fíjate bien, porque el lobo, tú sabes cómo es el lobo, ¿no? Pum, 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 dientacos, así, garras. Oye, y si te acercas un poco, se le ve y huele. El lobo huele a lobo. No, no es así, no es así. Luego nos contaron La Bella y la Bestia. ¡Oh, nos encantó! ¡Qué cosa más bonita, chica! Regalarle una florecita y tenerle ahí y hacer un cambio de tal, ¿no? Otro que parece una bestia, se muestra como una bestia, le ves como una bestia, habla como una bestia, pero en el fondo es un ser bueno y profundo. Vale, pues todo esto lo creemos profundamente, es educación de género. Está bonita, pintada y dibujada, pero al final es así, ¿no? Entonces, ellos son siempre, es imposible, ¿no?, que sea él, ¿no? Y ellas, nosotras, las víctimas, somos siempre mentirosas y embaucadoras, ¿no? Traemos esa línea, ¿no? Traemos esa línea, ¿no? ¿Tú has visto a las niñas cómo son? ¿Cómo engatusan? ¿Cómo se suben y cómo te quieren y cómo te muestran? Si es que ya lo saben desde que son niñas. Bueno, pues vamos a cambiar también nuestro lenguaje, vamos a permitirlas que sean niñas como quieran, ¿no?, que se suban, que nos quieran, y si de repente sí tiene una conducta sexual inapropiada para su edad, entonces sí, entonces voy a decir, ¿qué está pasando? Porque esta niña, esto que está haciendo, esta forma de tocarme, no es apropiada para su edad, es propia de una conducta sexual adulta. Entonces, esa conducta sexual adulta es la que me tiene que despertar, no esta niña que está repitiendo estereotipos de género, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo, todas, todos, esto lo sabemos, nos lo creemos, nos entra hasta la médula. Para mí lo peor de todo es que pues ellas que están sufriendo estas agresiones también lo creen. Y además de estar socializadas como todas las demás, también creen que son ellas, que ellas también podrían haber hecho algo para evitar aquello y que ellas también son las culpables. Y ese es uno de mis objetivos fundamentales cuando trabajo cuando estoy en terapia, ¿no?, que es desmontar la culpa, ¿no?, porque detrás de la culpa sale la vergüenza también y a partir de ahí empieza la resignificación de la vida, ¿no?, y entonces empieza todo otra manera, ¿no?, de comprenderte y de verte, ¿no? Y también la propia restauración, porque eso es lo que nos falta la restauración social, ¿no?, que se reconozca y que se dé eso, y no suele existir. ¿Qué escucho mucho últimamente? De nuevo, el perdón, ¿no? Perdónale es mejor, ¿no? ¿Es mejor para quién?
Mejor para blanquear otra vez al... No sé, a veces yo digo, como terapeuta, Rosa, lo mismo te lo tienes que mirar y pulir. Pues lo mismo no. Creo que a quien hay que buscar y a quien hay que bueno, pues perdonar es a quien hemos maltratado, ¿no? Y a veces nos hemos maltratado a nosotras mismas cuando se han sufrido estas agresiones sexuales, pues no nos hemos tratado bien tampoco nosotras, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos también que restaurar, ¿no? ¿Cómo sucede? Bueno, ya os lo he contado, ¿no? El perfil del abusador no existe, no lo conocemos, no le vemos la cara. Si le viéramos, toda nuestra sociedad estaría mucho mejor, ¿no? Y sí, es un hombre con todas sus características, socialmente adaptado, habitualmente hasta gana premios de reconocimiento. Quiero decir, es una persona totalmente incorporada en nuestra sociedad. Cuando yo hablo esto en círculos más cercanos, ¿no? Porque resulta que yo soy una mujer también, igual que el resto, socializada y criada en una familia tradicional, a veces cuento, ¿no? Soy la de en medio de cinco hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Una socialización absolutamente tradicional, ¿no? Y les cuento a mis amigas, hablo con mis amigas y tal, ¿no? Y les digo, hay que estar atentas, ¿no? Hay que mirar, ¿no? ¿Y a quién hay que mirar? Pues tienes que mirar a tu pareja, tienes que mirar al abuelo, tienes que mirar al otro abuelo, me dicen, pero tú no vives, ¿no? Tú estás todo el rato ojo a visor. Bueno, yo estoy atenta. Y aunque estoy atenta, soy una mujer, ¿eh? Me las dan, pero una detrás de otra. No te creas, que no iba a hablar de mí, pero mejor que no hable, porque si no... En fin, entonces, este es el perfil. Es un hombre, está en el círculo de confianza de la niña. El otro porcentaje es muy bajito, sí se da, pero es muy bajito. Y al otro, al que en mi tiempo de juventud veíamos por ahí, que yo lo he visto, quiero decir, con una gabardina y haciendo exhibicionismo, todas hablábamos de él, no nos lo callábamos. Yo no me callaba, yo iba y decía, allí en la esquina hay un tipo que viene. Hablábamos de él, de este no hablamos, porque se incorpora esta tela de araña que hay ahí, que es el secreto. El secreto entra rápido y lo mete el abusador, lo mete el agresor. Inmediatamente te dice, cállate. Si alguien te dice, cállate, es que hay que hacer lo contrario, no te calles. Sea quien sea tu profesor, sea tu profesora, sea el sacerdote. Yo a veces digo, sea tu psicóloga, no te calles. No te calles. Si tú tienes necesidad de decirlo, dilo. Dilo porque por algo tendrás que decirlo. ¿Qué pasa muchas veces con las menores que tenemos en clase? Que cuando empiezan a hablar no paran y son muy molestas, muy molestas. Entonces empiezan a soltar, puedo hablar así, mierda, a diestro y siniestro. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora hay que trabajar con ella. Vale, pues está dentro del vínculo afectivo, por eso daña tanto, porque está en el vínculo, está en lo profundo, en lo que todos los seres humanos a día de hoy todavía necesitamos, establecer ese vínculo. A veces es con mamá, con papá, con los dos, con un vecino, con la vecina, no sé, yo tengo incluso alguna persona que me ha dicho, yo lo establecí con mi portero, saludable, pues saludable, ¿sabes? Te cuidó, te atendió, estuvo pendiente, pues ya está, ¿no? Esa persona que te acompaña, ¿no? Que puede acceder sexualmente, porque cuando tenemos a un niño o a una niña a nuestro cargo, podemos acceder sexualmente, pero somos responsables y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que ejerce coerción emocional y que casi nunca, por lo menos al principio, ejerce coerción física. Y la víctima confía. Esto es muy importante, confía, por eso se quiebra, porque se rompe la confianza y después a lo largo de la vida se quiebra. No quiere decir que veamos siempre una mujer débil o rota, no. Muchas veces las mujeres adultas que han sufrido abusos sexuales, por eso no hay un perfil tampoco, ¿eh? Decimos, bueno, jolín, pues con lo fuerte que tú eres, claro, ¿qué esperabas? ¿Que viniera arrastrándome? No.
Aquí hemos tenido algunos, ¿no?, 2 testimonios, ¿no?, muy fuertes ayer también, ¿no?, de mujeres, evidentemente, ¿no?, muy fuertes. También tenemos las otras, ¿no?, situaciones, ¿no?, de mujeres que o bien desarrollan trastornos mentales crónicos y severos, adicciones o el suicidio también, porque es insoportable la vida. Es insoportable la vida dentro de este cuerpo. Entonces, esa confianza es muy importante y esa relación de poder. Ha aprendido en muchos casos a ser una buena chica, a cumplir el estereotipo, ha hecho lo que había que hacer y eso que había que hacer ha tenido esta horrible recompensa. Estos son algunos de los indicadores que podemos detectar. Los que están en azul nos llevan también a otras muchas situaciones, ¿no? Cambios en el rendimiento escolar. Vaya, pues si es que estamos hablando de la preadolescencia, de los 8, los 9, los 10, bueno, pues muchas niñas pueden tener cambios en el rendimiento escolar. El absentismo, ya, cuidado, ¿no?, ya en primaria el absentismo ya algo está pasando, algo muy grave, y en secundaria también, ¿no? No nos podemos... los intentos de suicidio, las ideaciones, todo lo que tiene que ver con las autolesiones. Las autolesiones a veces están ocultas, pero muchas veces las vemos. Yo recuerdo que en un aula vi hace un tiempo ya una niña que traía los dedos, ¿no?, la primera falange, ¿no?, la parte de fuera, cortada. Y le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo, tengo un gato. Bueno, tengo un gato. Y yo salí del aula y a mitad del pasillo me paré y dije, ¿tiene un gato geométrico? ¿Tiene un gato que araña paralelamente? ¿Que hace paralelas? ¿No? Yo he tenido cachorros y los cachorros te arañan de manera indiscriminada. Entonces, claro, ya volví y le dije, vale, ahora cuéntamelo, si tú quieres, ¿no? Aquí estoy. Vamos a ver, porque eso es un indicador. Algo está pasando, no sé si esto, pero algo está pasando. Algo está pasando. Que hay un club de autolesiones, también puede pasar, pero algo está pasando. Así que vamos a atenderlo. Tenemos obligación, como docentes tenemos obligación. No sé si viene en algún apartado de la nómina, pero tenemos obligación. Ahí se dan en las niñas trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la destrucción del propio cuerpo va a estar presente. Aparece muchas veces de nuevo la incontinencia nocturna, ¿no? Alteraciones en el sueño, pesadillas, terrores, cuando ya no están dentro de ese periodo en el que pueden estar, ¿no? Y luego todas las conductas sexualizadas que tienen que ver con un acercamiento a otros adultos o a otros iguales absolutamente sexualizadas, que no son acordes con su edad. ¿Esto qué quiere decir? Que como docentes tenemos que tener esta formación, tenemos que recibir formación en abusos sexuales, en agresiones sexuales, porque muchas veces no sabemos lo que forma parte del desarrollo evolutivo sexual normalizado, habitual, de un niño o una niña, y lo que es una respuesta sexual adulta, ¿no?, que no está acorde con su periodo evolutivo. Ese es el que nos tiene que detectar. Dice, bueno, es que lo ha visto en una peli porno. Eso es una agresión sexual. Si un niño o una niña está presente cuando se está visionando una película pornográfica, material pornográfico, eso es una agresión sexual. Si se le enseña, si se le incita, todo eso, ¿no? Entonces, cualquiera de esas situaciones es. Hay otras conductas sexuales que son propias del desarrollo evolutivo de los seres humanos. Y esas son las que, pues, bueno, tenemos que enseñar. Hay veces que se hacen en público estas conductas y entonces a veces dices, bueno, no ha habido un adulto, ¿no?, competente al lado que le enseñe a guardar su privacidad, a guardar su intimidad. Bien, pues a lo mejor ahí podemos también entrar y enseñarle, pero no son conductas sexuales adultas.
Aparece un miedo persistente, la hipervigilancia. A veces son niñas que están malas todo el tiempo, le duele, le duele, le duele. Y hay veces que cuando le duele, entonces empieza a aparecer que le duele. Y le duele toda la parte genital, le duelen a veces también las axilas, porque se utilizan las zonas más, no sé cómo llamarlo, ¿no?, para cometer estas agresiones sexuales, ¿no? La boca también tiene muchas erosiones a veces, ¿no? Hay muchas niñas también que en estos casos se convierten también en la perfecta niña invisible. A partir de ese momento casi deja de existir. ¿Y quién se va a ocupar de una niña que no da ningún problema? ¿Quién se va a ocupar de una niña que está cumpliendo absolutamente su función? Es súper buena. Bueno, pues miremos mucho a esas niñas. Casi no las miramos en el aula, ¿no? Porque tenemos a todas las otras que dan todos esos jaleillos, ¿no? Entonces, también miremos a estas que están calladas y en silencio, ¿no? A ver, ¿por qué está tan callada? No tiene nada que decir, a lo mejor lo tiene callado. Bueno, aparecen problemas psicológicos y una de las principales no sé, creo funciones que tengo en esta intervención de hoy y en mi vida profesional, ¿no?, que es transmitir esto, ¿no?, que las niñas no mienten, no mienten, no mienten. Me habrá cogido bien la intérprete, ¿no? Las niñas no mienten. Cuando una niña relata una agresión, no miente, no miente. Por si acaso hay alguien de la judicatura y lo está escuchando y a lo mejor entro, que no creo, pero bueno, no mienten, porque eso lo tenemos de base. Las mujeres no mentimos. Cuando relatamos una agresión, una violencia contra nosotras, no mentimos. Es mucho más duro inventarte todo eso y contar todo eso y armar todo eso que, mira, no sé, ¿sabes?, contar otro tema. Cuando son niñas, no mienten, porque hay que tener todo un contenido previo, o sea que entonces lo tienes, para montar esta mentira. Cuando eres adolescente, porque te saca absolutamente de tu círculo de iguales. No te da importancia, no te da atención, no, te la quita. Te saca absolutamente del espacio que tú quieres tener, que es o bien dentro de tu círculo de identidad, de tu familia, de tu grupo de amigas, de tal, o de tu grupo de iguales en la adolescencia. En las mujeres adultas, si no nos hemos dado cuenta, si no hemos intervenido, si no hemos visto cuáles son las secuelas con las que nos vamos a encontrar con todas estas áreas afectadas, ¿no? Con la autoestima, evidentemente, ¿no? Hemos dicho que el vínculo afectivo se ha quebrado, ¿no? La confianza en las otras personas se ha quebrado. ¿Cómo se construye mi confianza como ser humano, ¿no? Pues por esa mirada de la que hablabais también ayer, ¿no? Yo ahora, y cuando estoy en clase también, ¿no? Porque cuando estoy en un ámbito así, en un circuito así, pues digo, qué gusto, cómo me miran, da gusto, pero cuando estoy en clase digo, que me gusta que me mires, que a mí me gusta que me mires. No, que quita el móvil, guárdalo, tal. No, profe, es que estoy, que no, guárdalo, que ya te diré yo cuándo lo tienes que sacar, que me gusta mandar un montón a mí. Entonces digo, venga, ¿qué pasa? Que esa mirada, ese que te miren las otras personas, es la parte un poco de reconocimiento, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Sí que es verdad que ahora ya mayorcita pues nos tiene que hacer falta un poquito, ¿no? Un poquito, poco, ¿no? Si toda mi autoestima está puesta aquí, pues yo estaría así todavía, ¿no?, hablando ahora mismo, y afortunadamente me ha dado un poquito antes de subir y luego ya he dicho, vámonos, Rosa. Y ya está, ¿no? No ando mal tampoco de autoestima yo. Entonces, afortunadamente. Entonces, si no tenemos ese reconocimiento, no podemos construirla. Esa autoestima, ese autorreconocimiento, ese quién soy yo, todas estas cosas que se construyen pum, 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 a lo largo de la vida según vamos creciendo, pues
no lo hemos construido. Si tenemos esa fortuna de haber tenido ese reconocimiento y de que el agresor sea alguien de fuera de nuestro entorno, y sí hemos tenido un vínculo fuerte, vamos a poder seguramente hacer esa compensación. Porque sí el vínculo nos compensa. Por eso tenemos que restaurar los vínculos. Y a veces tenemos que restaurar el vínculo a pesar del ser humano que nos ha violentado. Y esto es muy importante. O sea, ser una mujer completa y absoluta a pesar de ese otro ser humano que nos ha enseñado todo este aspecto tan negativo, ¿no? Y toda esa manera de quién soy yo, porque esa no soy yo, es quien esa persona ha querido obtener de mí. A la fuerza, siempre. Esto de a la fuerza también a veces chirría mucho en las mujeres adultas, ¿no? Porque después de unas cuantas sesiones, cuando ya hay confianza, cuando ya hemos conseguido que esto se establezca, que de nuevo se retome esa confianza, de repente hay alguna mujer que dice, pero yo nunca me resistí. O sea, tú esto que dices está muy bien, pero para aquellas niñas que se resistieron. Porque seguimos teniendo ese imaginario, de nuevo, que las niñas gritan, lloran y patalean. No, es que eso no pasa. Eso no pasa. Los agresores saben muy bien con quién están tratando. Repito, son agresores que están en el entorno, en el círculo. Saben cómo es esta niña, saben cómo llegar a ella afectivamente. Saben cómo llegar afectivamente. A cualquier niña que la cojan por la calle y la den un meneo así, grita. En un porcentaje muy alto. Bueno, luego aquí tenemos una atención muy especial a aquellas niñas que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Niñas con cualquier tipo de discapacidad, que el grado de vulnerabilidad aumenta una barbaridad y los datos en agresiones sexuales se disparan. Las niñas con discapacidad intelectual, por ejemplo, tienen un porcentaje muchísimo mayor y se mantiene durante muchísimos más años esas agresiones sexuales en la infancia dentro del entorno familiar. Y con muy pocas posibilidades de salir de él en muchos casos. Entonces la autoestima queda dañada, con lo cual la confianza en ella misma y en el ser humano queda marcada, ¿no? Y hay que restaurarla. Las relaciones personales, por lo tanto, también quedan afectadas y luego cuando trabajamos con ella, nos encontramos con esas dificultades, ¿no? Para establecer también relaciones sanas y, por supuesto, la sexualidad. Encontramos en muchos casos este trastorno del estrés postraumático complejo y la indefensión. Esto que tenéis aquí en este cuadro azul clarito, creo que sale, ¿vale? Tiene mucho que ver con esas secuelas a largo plazo. Hay veces que no las vamos a ver, hay veces que yo me he encontrado con mujeres que han venido a terapia pues siendo ya mujeres adultas, ¿no? y que me estoy acordando de una mujer mayor, de unos 70 y tantos años, que me dijo, una vez que ya lo he hecho todo, he decidido que tenía que venir a hablar de esto. Una vez que ya lo he hecho todo. Ahora me toca a mí, o sea, 70 años, ¿no? O 70 y alguno, ¿no? Bueno, pues... Muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que me faltaba por decir, efectivamente, ¿no? Estamos aquí en este auditorio y aquí estamos efectivamente mujeres y víctimas de esta situación. Con lo cual, pues una de las cosas que procuro también hacer siempre es eso, ¿no? Intentar hablar con cuidado y con atención, ¿no? Ahora también voy a hablar, vamos, ya muy brevemente, que me ha dicho 3 minutos, 1, 0. Bueno, esto que está aquí está en los libros, ¿no? Ya no hace falta a lo mejor que lo diga yo, ¿no? Se encuentra en cualquier DSM-5 o mejor
en cualquiera de los libros feministas que habla sobre abuso. A mí me gustaría deciros que de donde yo vengo, en Mujeres para la Salud, hacemos también una intervención muy importante para mujeres adultas, ¿no? Ahí hacemos una intervención individualizada y grupal. Trabajamos directamente sabiendo que somos mujeres y que nos hemos educado como tal, ¿no? Para recuperarnos de ese daño y recuperar precisamente esto, ¿no?, que hemos perdido, que es el poder sobre nosotras mismas, ¿no? Recuperar esa regulación emocional y la gestión sobre la propia vida. Aquí tenéis algunas pues algunos recursos para educación, y me vas a dar el minuto de gloria, perdón, pero porque la prevención es obligatoria. ¿Qué tenemos que hacer si soy docente? Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer si soy docente es que si por un casual te llega este testimonio, lo más difícil es escuchar el testimonio, ¿eh? Es muy difícil escuchar el testimonio. Yo a veces digo, acuérdate sobre todo que tú eres la adulta. Tú eres la adulta. Entonces, mantente como adulta cercana y cariñosa, o sea, afectivamente disponible. Cuidado, no toques mucho tampoco, porque a lo mejor no está disponible ella, ¿no? Entonces, mantente afectivamente disponible, escucha con calma. Simplemente dile, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muchas gracias por decirme todo esto. Voy a recoger este testimonio tuyo y lo voy a llevar a donde haga falta para que te ayuden. No prometas lo que no puedes conseguir. No le digas, esto se acaba aquí, ya no te va a pasar nunca más. Porque en muchos casos, aunque llamemos a los agentes tutores, vuelven a casa. Vuelven a casa. Porque la niña, cuando ve entrar a la policía, inmediatamente se retracta. ¿Vale? Porque es papá. Porque es papá. Y hay que volver a casa con mamá y con los 2 hermanitos que tenemos. ¿Vale? Entonces, aunque ella se retracte, inmediatamente, el siguiente paso después de escuchar el testimonio, inmediatamente siéntate y escríbelo, textualmente. Eso, ojalá que se llame prueba preconstituida. Ojalá que se llame prueba preconstituida. Entonces, escríbelo literalmente. Literalmente, con todo, entre comillas, chichín, pum, pim, pam, pam, todo, pierna arriba, dedo abajo, tal, todo, aunque se te revuelva el estómago, luego vas y vomitas, acuérdate que tú eres la adulta. Escríbelo todo. Yo, según te lo estoy contando, se me están poniendo los pelos de punta otra vez. ¿Vale? Eso quiere decir, gracias, que soy humana todavía. Entonces, todo esto lo recogemos, lo guardamos. Inmediatamente lo ponemos en conocimiento del equipo directivo. No me lo guardo, no llamo a la familia, no. Inmediatamente lo pongo en conocimiento del equipo directivo porque lleva otra línea. Otra línea. Entonces lo pongo en conocimiento del equipo directivo, el servicio de orientación, y a partir de ahí se empiezan a tomar decisiones. ¿Vale? ¿Cuáles son las decisiones? Según cada comunidad autónoma. Existe ahora el modelo Barnhouse, lo tenéis aquí también implementado, son casas específicas en las que se puede atender. En muchísimos casos se va a dudar, también de tu testimonio, ¿eh? También de tu testimonio. Resiste, aguanta, no dudes de tus notas. Cuantas más veces te pregunten a ti, quizá menos veces la pregunten a ella. Bueno, pues aquí os dejo con esto último y muchas gracias a todas. Muchas gracias.